Descubierto en una fiesta de lujo, la increíble verdad sobre la mujer que limpiaba el suelo. La música vibrante y las risas resonaban en la lujosa casa de Polanco. María, una mujer de 32 años, se movía entre el bullicio, limpiando el suelo con dedicación. Desde pequeña había sido el testigo silencioso del sacrificio inquebrantable de su familia por ofrecerle una educación. Vio a su madre vender tacos bajo el sol ardiente, esforzándose para que ella pudiera asistir a la escuela. Ahora, mientras miraba a los invitados disfrutar de una vida llena de opulencia, la admiración y la frustración luchaban por hacerse con su corazón. No podía evitar sentirse un intruso en ese mundo. Mientras espiaba a un grupo de jóvenes académicos rodeados de copas de vino, sus palabras sobre un innovador proyecto educativo resonaban en su mente, encendiendo una chispa de esperanza en su interior. Podría ser parte de esto, pensó, pero un peso se asentó en su pecho. En esos momentos de reflexión se sentía atrapada entre el orgullo por su educación y el temor a ser reconocida solo como una limpiadora. Estela, su amiga y compañera de trabajo, se acercó y susurró: «Tu voz podría abrir muchas puertas». Un escalofrío recorrió su espalda. La idea de hablar, de ser escuchada, la intimidaba. Con el sudor acumulándose en su frente, María comenzó a cuestionar el rumbo de su vida. Cada palabra que había aprendido en la escuela, cada sacrificio de su madre, parecía un eco lejano en el crujir de su mob. Era como si el rechazo ya estuviera presente en las miradas que la rodeaban, como un velo implacable. ¿Podría realmente tener la valentía de alzar la voz? Aquella noche, la fiesta brillaba, pero su alma se sumía en sombras. La disyuntiva se intensificaba. Había aprendido a conformarse, a estar en la sombra, a limpiar el suelo que otros pisaban con desprecio. Un nuevo murmullo se alzó en la sala. Un hombre mayor, con tono burlón, interrumpió sus pensamientos. ¿Qué podría saber ella sobre educación? La risa de los demás se sintió como un puñal. En su mente, las palabras se entrelazaban. Julia, su bisabuela, había sido una educadora ejemplar, y en ese instante, el orgullo por sus raíces la invadió. La historia de su familia vivía en ella, un legado que no podía ser ignorado. Sin embargo, temía que su voz pudiera desvanecerse en la risa burlona de aquel hombre. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. Con el sudor helándose en su piel, María finalmente se armó de valor. La educación no solo es un privilegio, comenzó a decir, cuando su madre, la imagen de su madre se cruzó en su mente, y el amor y la preocupación la inundaron. Justo cuando iba por una idea poderosa, su teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje. Su madre había colapsado en la cocina de su hogar. El corazón le dio un vuelco. Todo lo que había luchado por expresar se desvanecía en la incertidumbre. Sus piernas temblaban. El aire se volvió pesado. ¿Debería seguir defendiendo su lugar en ese mundo o correr a cuidar de la mujer que la había empoderado durante todos estos años? Nadie lo notó, pero en ese instante, el futuro de todos sus sueños pendía de un hilo tan delgado como su fe. El sonido de la música se transformó en un murmullo distante, mientras María abandonaba la fiesta, el corazón latiéndole con fuerza. Afuera, la noche era un vasto lienzo de estrellas, pero su mente estaba oscurecida por la preocupación. El mensaje de su madre, tan breve y drástico, resonaba en su cabeza. Colapsó. No sé qué hacer. En el trayecto hacia su hogar, el camino parecía extenderse infinitamente. Cada bache en la calle era un eco de su ansiedad. Sus pensamientos giraban en torno a su madre y a las múltiples responsabilidades que pesaban sobre sus hombros. El sacrificio de su madre había sido el motor que la impulsó a estudiar, a luchar por una vida diferente, y ahora la posibilidad de perderla se desvanecía en la bruma de sus preocupaciones. En la penumbra de su hogar, encontró a su madre recostada en la cama, la respiración entrecortada. El pánico la invadió al verla vulnerable. María se sentó junto a ella, tomando su mano con ternura. En ese instante, todo lo que había anhelado, sentirse poderosa, ser escuchada, se desvaneció. Su madre no solo había sido su mayor apoyo moral, era el pilar que sostenía su vida. La imagen del hombre burlón en la fiesta la acechaba, y por primera vez
se sintió atrapada en la oscuridad. Tras la visita al médico, el diagnóstico no era favorable. Necesita cuidados especiales, le dijeron. Manuel, su hermano menor, solo tenía 15 años y no tendría la fuerza para hacerse cargo de las responsabilidades familiares. María, sintiendo el peso de una carga ineludible, se lamentaba cada vez que pensaba en el sacrificio que supondría. ¿Y si esto arruina mis planes? Era el pensamiento que se repetía como un mantra, llevándola a un dilema moral sobre la autodeterminación versus la lealtad familiar. Los días siguientes pasaron en una mezcla de soledad y desesperación. María se sumió en su trabajo, tratando de distraer la mente entre las labores del hogar. Sin embargo, su experiencia en la fiesta seguía resonando. Esa noche había atisbado un mundo al que quería acceder, donde su voz contaba, donde podía generar un impacto. Ahora enfrentaba el abismo de su realidad entre la necesidad familiar y sus aspiraciones. Mientras trataba de organizar su mente, decidió explorar las opciones de ayuda. Las palabras de Estela, su amiga, regresaban a su memoria. Tu voz podría abrir muchas puertas. La idea se repitió como un eco en su interior, tentándola, provocándole y recordándole que su educación no había sido en vano. Desde la cama de su madre, comenzó a delinear un plan. Recorrió el clamor interno por ser escuchada. Se vio en el espejo, buscando en sus propios ojos el coraje que necesitaba. María tomó una decisión. No podía olvidar sus sueños. Buscaría recursos, apoyos y el momento perfecto para alzar la voz. Había pasado toda su vida adaptándose a las circunstancias. Ahora se aferraría a su legado familiar sin abandonarse a la sombra de la impotencia. Era el momento de enfrentarse al miedo y tomar control de su futuro. Una nueva determinación emergió. Días después, mientras cuidaba a su madre en casa, un correo electrónico llegó de una organización educativa que buscaba historias inspiradoras. El pulso de su corazón empezó a acelerarse. ¿Podía arriesgarse a contar su historia? Una revolución comenzaba a gestarse en su interior. Después de todo, tal vez, su voz podría resonar más allá de sus temores. Se preguntaba con inquietud. Durante años había aprendido a disimular el dolor detrás de una sonrisa, y ahora, de repente, todo podía desvanecerse en un instante. Aquellas preguntas la llevaban a un mar de incertidumbres que no podía permitirle ahogar su nuevo propósito. Después de varias noches en vela, sintió que había llegado a un punto clave. Debía encontrar un equilibrio entre su papel como cuidadora y su deseo de encontrar su voz. Esa noche se comprometió a ser más que la hija preocupada. Se convertiría en la narradora de su propia historia. Hizo una lista de sus valores y aspiraciones y se esforzó por recordar que al final del día su madre le había enseñado a no rendirse. Su madre, a menudo, consciente de la lucha interna de María, empezaba a mostrar signos de mejora.
A veces, en un instante de lucidez, le tomaba la mano y le decía: «Tu vida es tu historia, no dejes que nadie la escriba por ti». Esas palabras resonaban como un mantra, alimentando la determinación de María mientras se preparaba para el evento. La noche del evento llegó y María dudaba entre el deseo de huir y la necesidad de afrontar este desafío. En la sala estaba iluminada y llena de caras desconocidas que sonreían, pero para ella solo estaban presentes los fantasmas de sus inseguridades. Una parte de ella anhelaba la seguridad del hogar, del cuidado familiar. Sin embargo, sabía que allí se encontraba la puerta que había anhelado abrir. Cuando fue llamada al escenario, sintió como el corazón latía en su pecho como un tambor. En ese instante, el miedo se transformó en energía. María respiró profundo, dejando atrás el miedo, y habló. Su voz resonó, inicialmente temblorosa, pero fue cobrando fuerza a medida que narraba su historia, la lucha de su madre y la promesa que se había hecho a sí misma para nunca rendirse. Su relato capturó la atención de la audiencia, y a medida que las palabras fluyeron, también lo hicieron las lágrimas. Las emociones de la habitación se hicieron palpables, un reflejo de su viaje. Cada lágrima y cada risa de la audiencia era un intercambio, una conexión que la fortalecía mientras ella se transformaba. Al finalizar, el aplauso resonó en sus oídos como un eco de aplomo. Convencida de que había atravesado una línea crucial, sintió que no solo había compartido su historia, sino que había comenzado a construir un camino hacia su futuro. Mientras la gente se acercaba para compartir su agradecimiento, un fuego nuevo ardía dentro de ella, la determinación de continuar hablando, de buscar su voz más allá de este evento. Pero el eco de las preocupaciones no se desvanecieron, el futuro de su madre seguía pesando sobre ella. Finalmente se sintió impulsada a explorar más allá de la superficie, a descubrir nuevas oportunidades para su madre y para sí misma. Al salir, Estela se acercó y le dijo: «Has hecho que tu historia cuente, pero ¿estás lista para un próximo desafío?». La pregunta flotó en el aire, desafiándola a mirar más allá de su reciente triunfo. María sonrió, sintiendo que esto era solo el comienzo de una nueva travesía. La respuesta resonaba en su interior. Tenía que buscar más, no solo por su madre, sino por ella misma. Sin embargo, al final, la inquietante pregunta persistía: ¿qué desafíos la aguardaban en este camino recién inaugurado? María no había imaginado que una simple invitación la llevaría al corazón de un nuevo desafío. Esa misma noche, mientras el eco de los aplausos aún reverberaba en su mente, se sintió impulsada a avanzar. Había aprendido que alzando la voz podía silenciar los miedos que amenazaban con atraparla en la inercia, pero ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar? En los días siguientes, su mente se agobiaba con ideas. La posibilidad de hacer más resonaba en su interior. Las palabras de Estela la habían despertado de su letargo, y un nuevo sentido de propósito embargaba su ser. Decidida a seguir explorando aquel camino, comenzó a investigar sobre eventos que pudieran ofrecerle una plataforma más amplia. No solo deseaba ser escuchada, sino también entender el papel que podría desempeñar en un mundo que hasta ahora había sido ajeno para ella. Recorrió las redes sociales, indagando en grupos que discutían temas de empoderamiento y superación personal. Participó en talleres virtuales donde mujeres compartían sus luchas y éxitos. La conexión con estas voces la animaba, cada historia era una chispa que encendía su propio fuego. Una noche, mientras navegaba en un foro, vio un anuncio que captó su atención. Un concurso de oratoria donde las participantes podían presentar sus historias de vida. La voz en su interior le susurraba que este era su momento. Sin embargo, el miedo volvía a hacer eco. ¿Qué la hacía pensar que podría competir con otras mujeres que podían haber tenido más experiencia? Su inseguridad era un espejismo que intentaba desvanecer con determinación. Pasaron los días con una mezcla de emoción y temor. María se atrevió a inscribirse, y la noche previa a la presentación, sus pensamientos giraban en torno a la incertidumbre. Se sentó a escribir su discurso, un desafío que la llevó a revisar su vida y los momentos más difíciles. Era una oportunidad para reforzar su propia narrativa, y en ese proceso se dio cuenta de que las dudas eran parte del viaje. Se levantó junto al amanecer, con su discurso en las manos y la decisión permanente de dar un paso adelante. La idea de hablar frente a un público, aunque amedrentadora, se convertía en un motor que la impulsaba hacia la acción. Salió de su casa con un nudo en el estómago, pero también con la convicción de que debía enfrentar sus temores. El evento tuvo lugar en un hotel elegante, un entorno que contrastaba con su vida cotidiana. Las luces brillantes y las risas de los asistentes la sumergían en un mundo desconocido.
Mientras ella esperaba su turno, se sintió como una intrusa en aquel ambiente de lujo. Las otras participantes parecían tener una confianza innata, pero en el fondo sabía que cada una traía consigo su propia lucha. Cuando la llamaron al escenario, la sala se volvió un mar de rostros expectantes. Con cada paso, su corazón resonaba como un tambor. Aquel era un escenario donde su historia debía cobrar vida, y en su mente recapituló todas las lecciones aprendidas, los sacrificios y la fortaleza de su madre. Al iniciar su discurso, el miedo se transformó en poder. Con cada palabra, María fue dejando atrás la inseguridad, y la autenticidad de su mensaje comenzó a resonar. La vulnerabilidad se convirtió en su aliada. Cada fragmento de su relato atrapaba la atención de la audiencia. Al finalizar, la habitación estalló en un aplauso que la envolvió como un abrazo. Sin embargo, al final de la noche, mientras la audiencia se dispersaba, se acercó a ella una mujer de la organización que había escuchado su historia. «Eres una voz que inspira. Nosotros queremos que colabores en un proyecto nuevo», le dijo, dejando a María en un estado de asombro. El corazón le dio un vuelco. Esa propuesta era la materialización de sus esfuerzos, un paso más hacia el propósito que anhelaba. Pero en su interior una sombra de duda se cernía. Estaba lista para embarcarse en un compromiso mayor cuando su situación familiar aún la apresaba. La decisión no iba a ser fácil, y con esa invitación resonante, un nuevo dilema se había plantado en su vida. María salió esa noche con su pecho lleno de posibilidades y su mente navegando por preguntas sin respuesta. El próximo paso parecía incierto. Podía arriesgarse a ser una voz activa en un nuevo proyecto y seguir atendiendo a su madre. Las luces del hotel se desvanecieron mientras se adentraba en la oscuridad, su corazón latiendo fuerte ante la magnitud de las decisiones que la esperaban. El día siguiente fue un torbellino de emociones. María se despertó con la mente aún llena de ecos de la noche anterior, las palabras de la mujer resonando en su cabeza. ¿Qué significaba realmente esa oferta? La idea de aceptarla la emocionaba y aterraba al mismo tiempo. Durante semanas había estado buscando una salida, y ahora que la tenía frente a ella, el camino no parecía claro. Tenía que decidir si se arriesgaba a dar un paso a la luz o si se quedaba en la oscuridad, donde había estado cómodamente atrapada. Mientras preparaba el desayuno para su madre, el sonido de la cafetera parecía amplificar sus pensamientos. Su mente se debatía entre el deber y el deseo, entre la responsabilidad hacia su familia y la sed de alcanzar su propia voz. Daba vueltas a la idea de que no podía ser egoísta al perseguir algo que podría alejarla de las exigencias familiares. Pero, ¿acaso no era también su deber crecer y proporcionar un ejemplo para su madre, quien había sacrificado tanto por ella? Decidida a no dejarse dominar por la inseguridad, María recogió su libreta y comenzó a hacer una lista. Por un lado, las ventajas de unirse al proyecto. Poder compartir su historia, conectarse con otras mujeres, explorar sus talentos ocultos. Pero del otro lado, también había riesgos. El tiempo que quitaría de cuidar a su madre, el miedo a fracasar nuevamente, la posibilidad de no cumplir con las expectativas. Mientras escribía, se dio cuenta de que cada palabra en el papel se sentía como un ladrillo en su camino de autoconstrucción. Al mirar la lista, percibió cómo las ventajas superaban a las desventajas. La idea de que su voz podría ayudar a otras personas la llenaba de una ferviente energía. Esa chispa de entusiasmo le decía que quizás había llegado el momento de abrazar su potencial con ambas manos. Decidida, hizo una llamada al contacto de la organización que la había invitado. En su voz se notaba una mezcla de nervios y determinación, y al colgar, una sensación de ligereza la invadió. Había tomado la decisión de actuar. Pero con esa acción llegó el peso de la realidad. Aún quedaba la sombra de su compromiso familiar. 2 días después de aceptar formalmente el reto, se encontró en el salón de su casa, pensativa. La imagen de su madre, con su vida marcada por sacrificios y luchas, era un recordatorio constante de lo que debía equilibrar. Durante una conversación sincera con ella, María compartió sus intenciones. La reacción de su madre la sorprendió. Lejos de oponerse, la animó. «Tienes que vivir tus sueños», le dijo, con una mezcla de orgullo y afecto. Sin embargo, el tiempo de dedicación aumentaba, y con él la angustia de dividir su atención. Las noches se alargaron en sesiones de práctica y planificación, mientras que las horas con su madre se volvían limitadas e intensas. Mientras la fecha del proyecto se acercaba, María comenzó a potenciar su preparación. Asistió a clases de oratoria, donde pudo refinar su habilidad para comunicar. En el espejo de su baño ensayó su discurso, explorando gestos y matices que harían vibrar su mensaje. Con cada práctica, el miedo se transformaba en energía pura. Las inseguridades empezaban a desvanecerse, aunque todavía quedaban vestigios de dudas que la visitaban en las noches solitarias, cuando su mente se negaba a descansar. Una mañana, después de una sesión intensa de trabajo con su discurso, recibió un mensaje de la mujer de la organización.
Hola María, estamos emocionados por lo que vamos a crear juntas. Me gustaría saber más sobre ti. Te invito a una reunión previa al evento. Con el corazón latiéndole fuertemente, se volvió a ver en el espejo. Esta invitación significaba una nueva conexión, un paso hacia la visibilidad que siempre había deseado. La oportunidad de ser vista y escuchada no era solo un lujo, era un acto de valentía. Sin embargo, al aceptar la invitación, el dilema de su compromiso familiar se intensificó. ¿Podía realmente equilibrar esta nueva carga mientras aún necesitaba estar presente para su madre? Con la incertidumbre cada vez más palpable, María se renegociaba a sí misma, buscando la manera de dar rienda suelta a su voz sin despojarse de su paternidad. Esa noche, sentada a la mesa, pensó en lo que estaba en juego. Con cada decisión, el horizonte se tornaba más complejo, y una pregunta carcomía su mente. ¿Podría construir su camino sin daños colaterales? Se sintió dividida ante la dualidad de su vida, y al cerrar los ojos, se prometió que estaba dispuesta a encontrar la respuesta, aunque significara un sacrificio. Era hora de dar un paso adelante, pero el costo podría ser mayor del que esperaba. Durante las siguientes semanas, la preparación de María creció en intensidad y en complejidad. La reunión previa, convocada por la mujer de la organización, se realizó en un lujoso hotel, un lugar que parecía un mundo ajeno a su realidad. El vestíbulo, adornado con mármol y candelabros deslumbrantes, la hizo sentir como un pez fuera del agua. Sin embargo, al recordarse su propósito, se armó de valor y cruzó el umbral. La sala de conferencias estaba repleta de mujeres dinámicas y decididas. Cada una de ellas tenía una historia que contar, una lucha en su haber. Sentada al fondo, María se sintió pequeña, pero esa sensación se transformó en algo diferente cuando comenzó la presentación. La anfitriona, con autoridad y carisma, habló sobre el poder de la voz femenina, de cómo una historia podía cambiar vidas. Esa narrativa resonó en lo más profundo de María, recordándole lo que tanto anhelaba. Tras la charla, en un intento de acercarse, María se llenó de determinación y abordó a algunas de las mujeres participantes. Con cada conversación, se dio cuenta de que todas compartían un hilo conductor. Habían enfrentado adversidades similares y la valentía de hablar de sus experiencias las había convertido en líderes en sus propios mundos. Esa conexión despertó en ella no solo el deseo de pertenencia, sino una necesidad apremiante de no solo ser escuchada, sino también de ser vista. En su camino de regreso, una mezcla de energía y ansiedad la acompañaba. Sintió que había comenzado a forjar su lugar en un mundo que, hasta entonces, le había parecido inaccesible, pero a medida que su autoafirmación crecía, también lo hacía la inquietud. ¿Era suficiente? ¿Podría realmente impactar a otros con su historia? Al día siguiente, se sentó en su viejo escritorio con la tarea de escribir su relato. Cada palabra se convirtió en un examen de profundidad emocional, un repaso de experiencias que habían quedado enterradas en su memoria. Las lágrimas brotaron mientras relataba sus luchas y victorias, momentos en los que se sintió frágil y aquellos en los que encontró su fuerza. Con cada frase, su voz interior chisporroteaba, empujándola hacia una claridad desconocida. A medida que avanzaba, un nuevo conflicto emergió en ella. La búsqueda de su voz no solo despertaba sus propios miedos, también removía la fragilidad de la situación familiar. El tiempo que dedicaba a escribir y practicar era tiempo que restaba a su madre. Con el paso de los días, las miradas de preocupación y las preguntas de su madre comenzaban a generar una sensación de culpa en su interior. La voz que buscaba para ayudar a otros parecía estar erosionando su relación más querida. La decisión de equilibrar su vida era cada vez más pesada. Una noche, mientras revisaba su discurso, el sonido del timbre la sobresaltó. Era su madre, con los ojos húmedos llenos de preocupación. «María, ¿te está haciendo feliz este proyecto?», preguntó su voz entrecortada. Esa pregunta quedó suspendida en el aire, como una cuerda tensa entre dos mundos. María sintió que el tiempo se detenía, y dentro de ella se representaba un dilema moral personal. Debía enfrentar la verdad por primera vez. Su camino hacia la autoexpresión no podía costarle la conexión con la mujer que había sido su pilar. En ese instante, se comprometió a encontrar una solución, a explorar su nuevo rumbo sin sacrificar su esencia familiar. Planeó una conversación más profunda con su madre para compartirle su visión de un futuro donde ambas pudieran brillar juntas. Era su momento de actuar,
pero al mismo tiempo la ansiedad por el rechazo o la incomprensión la abrumaba. Con el corazón palpitando, se sentó frente a su madre, decidida a desnudarse emocionalmente. Esto es solo el comienzo de algo grande, se dijo a sí misma, pero lo que no sabía era que su revelación podría llevarlas a un camino inexplorado, donde cada decisión sería un fuerte eco de lo que ambas necesitaban enfrentar. ¿Logrará María encontrar la manera de mantener unidas sus dos pasiones? ¿O se verá forzada a elegir entre su progreso personal y la protección de su hogar? María se sentó frente a su madre, la tensión palpable entre ellas. Sus palabras estaban a un hilo, y su corazón latía con la rapidez de un tambor en una celebración febril. A pesar del espacio que separaba a mujer y madre, María era consciente de que cada uno de sus gestos, de su tono, podían significar más que las palabras mismas. Apretó los labios y respiró hondo. «Creo que tengo algo importante que compartir contigo», empezó, con la voz más firme de lo que sentía en su interior. Su madre, con los ojos brillantes de incertidumbre, asintió. «¿De qué se trata, hija?» María sintió el peso de su historia en su pecho. En lugar de dar el salto a las profundidades, optó por un enfoque más suave. «He comenzado a escribir sobre mis experiencias. Siento que tengo algo que decir, algo que puede llegar a ayudar a otras personas». El ceño de su madre se frunció, captando la preocupación traducida en silencio. «¿Y cuánto tiempo va a llevarte esto, María? Ya tienes muchas cosas en tu mente. No quiero que te alejes de mí», dijo, su voz temblando ligeramente. «Entiendo tus preocupaciones, pero esto no me alejará de ti. Todo lo contrario. Quiero que seas parte de esto», respondió María, intentando transmitir calidez y seguridad. «Busco ser una mejor versión de mí, una que pueda también apoyarte». Las palabras flotaban en el aire, y lo que comenzó como una charla se tornó en un intercambio emocional. Su madre, aunque siempre había sido su mayor apoyo, temía que el crecimiento de su hija la dejara atrás. María comprendió que su viaje no era solo el suyo, era también una travesía compartida. Mientras conversaban, una chispa de determinación comenzó a encenderse en María. Era evidente que la clave para desbloquear su propia voz residía en la sinceridad y en compartir su deseo con su madre, en mostrarle que su camino no implicaba una separación, sino una expansión. Se propuso entonces hacer de su historia un proyecto donde ambas pudieran ser protagonistas. Iban a interlazar sus narrativas, encontrar modos de trabajar juntas, potenciar sus voces. Sin embargo, la conversación no se limitó a la comprensión mutua. Su madre reveló sus propios miedos, sus deseos escondidos de compartir historias que nunca había tenido el valor de expresar. Eran mujeres fuertes, cada una a su manera. Y la simbiosis que crearon esa noche dibujó un nuevo panorama en el que ambas podían explorar sus voces. María comenzó a notar un cambio en su madre. A medida que hablaban, vislumbró momentos de luz en los ojos de la mujer que antes solo reflejaban preocupación. La idea de ser coautoras de su propia historia atrajo a ambas, y María supo que ese sería su próximo paso: escribir juntas. Sin embargo, el camino hacia la autenticidad se tornó más empinado, cuando las dudas sobre cómo combinar la escritura y los lazos familiares comenzaron a rondar nuevamente la mente de María. Por un lado, el proyecto se perfilaba como un revulsivo de su ser, pero por otro, significaba desnudarse emocionalmente y abrir las puertas de su privacidad a su madre. La posibilidad del rechazo a su sinceridad, el miedo de que lo que pensaban de ella pudiera cambiar, comenzó a airearse de nuevo. En una conversación posterior, María decidió ir más allá. «Mamá, si fusionamos nuestras historias y tu voz se incorpora a la mía, podríamos hacer algo realmente poderoso. Imagina cuántas personas podríamos inspirar juntas». La idea crecía con cada palabra. Pero justo en ese momento, un viejo papel en su escritorio atrajo su atención. Una invitación para una gala benéfica que le había llegado días antes. Una idea radical brotó en su mente. ¿Y si presentaban juntas su historia allí? ¿Y si empezaban su andadura hacia la autoexpresión y la autenticidad en un escenario de luces y público que las animara a ser vistas? El corazón de María se aceleró con la perspectiva. Pero, ¿sería su madre ser capaz de afrontar esa exposición? ¿Podrían hacerlo juntas?
sin que el miedo a salir a la luz restringiese su impulso hacia adelante? Con esa incertidumbre se sintió más viva que nunca, con todas las herramientas al borde de sus manos. Era el momento perfecto para tomar el control. La pregunta que ahora asomaba en su mente era clara. ¿Estaba realmente lista para dar ese paso audaz hacia lo desconocido junto a su madre? ¿O sería ese el momento que la separaría aún más? Mientras estos pensamientos se cruzaban, María se dio cuenta de que el próximo paso en su viaje hacia la autodefinición estaba a punto de coronarse con una decisión que cambiaría su vida. Mientras los días posteriores transcurrían, la incógnita sobre la gala comenzaba a transformarse en un nudo en el estómago de María. Cada vez que pensaba en presentar su historia junto a su madre, la idea la estremecía y la emocionaba a partes iguales. Era un punto de inflexión, una invitación a salir de su zona de confort, pero también implicaba un riesgo personal que no podía ignorar. Una tarde, María se decidió a tomar acción en lugar de permanecer atrapada en sus pensamientos. Se sentó con su madre, con el bolígrafo en mano y un cuaderno en blanco abierto frente a ellas. «Mamá, creo que debemos empezar a esbozar lo que queremos compartir», sugirió, tratando de sonar entusiasta para contagiarla de confianza. La mirada de su madre, inicialmente reacia, comenzó a brillar con un retazo de curiosidad. «¿Cómo comenzamos?», preguntó su madre, su voz temblando ligeramente, como si estuviese a punto de compartir un secreto guardado durante demasiado tiempo. María escribió la primera línea de su historia. En un rincón olvidado del mundo, donde las voces se ahogan en el ruido, yo encontré la mía. La simple frase resonó en su ser, creando una ola de determinación. Ambas se miraron y asintieron, como si un acuerdo tácito se hubiera sellado entre ellas. Sin embargo, el desafío no se limitaba a plasmar palabras en una hoja. Implicaba desnudar sus emociones, compartir sus luchas, y lo más complicado, abrirse a la posibilidad de ser juzgadas. La expectativa de la gala les sirvió de motor, pero las dudas no tardaron en aparecer. María se cuestionó si sus experiencias eran lo suficientemente valiosas para el público. ¿De verdad alguien querría escuchar su historia? Su voz interna se debatía entre el deseo de ser escuchada y el miedo a ser ignorada. Aún así, decidida a enfrentar esos temores, comenzó a profundizar. Ponderó sobre momentos clave de su vida que la habían moldeado, la pérdida de un ser querido, las inseguridades que había enfrentado en su camino profesional y los pequeños triunfos que había celebrado en silencio. Cada recuerdo la acercaba más a su esencia, y poco a poco fue despojándose de las capas de duda que la habían envuelto. «Quizás deberíamos incluir algo sobre mis decisiones de vida también», dijo su madre, rompiendo el silencio que había surgido mientras escribían. «Siempre he tenido miedo de que mis elecciones no fueran lo suficientemente válidas». María la miró, viendo la fragilidad en sus ojos. Era evidente que sus luchas también eran profundas. «Tú y yo hemos enfrentado cosas diferentes, pero eso no significa que nuestras historias no sean valiosas». «Debemos mostrar cómo hemos crecido a partir de nuestras experiencias», contestó, contagiándose de la valentía que ella misma trataba de cultivar. Ambas comenzaron a entrelazar sus voces, haciendo de cada capítulo algo vibrante en su narrativa compartida. La conexión entre ellas se fortalecía con cada palabra escrita, y el proyecto se transformó en un refugio donde no solo podían explorar su pasado, sino también construir una nueva visión del futuro. Sin embargo, cada paso que daban juntas también aumentaba la presión de la gala. Al día siguiente, María recibió un mensaje de la organizadora del evento recordándole la fecha y sugiriendo el ensayo para su intervención. La adrenalina le recorrió el cuerpo, pero la emoción se equiparaba a la ansiedad. Iría más allá, así que debía prepararse. «Nuestro miedo a ser vistos puede atarnos en el silencio», pensó. «Pero, ¿acaso no es ahí donde reside la verdadera libertad?» La idea de mostrarse en un escenario, con su madre al lado, comenzaba a parecerle un símbolo de poder, a pesar de lo aterrador que resultaba. Al final de la semana, decidieron ensayar su presentación en voz alta, organizando el acto que se convertiría en su catarsis. Practicar la entrega de su historia juntas sería el verdadero examen. ¿Podrían mantenerse firmes frente a la audiencia que pronto se convertiría en testigo de su vulnerabilidad? Cuando se sentaron en la mesa del salón, rodeadas de papeles escritos a mano y bocetos llenas de emoción, una última pregunta se deslizó en la mente de María, como una sombra persistente. ¿Estaría su madre preparada para escuchar no solo su voz, sino su propia verdad, una verdad que podía cambiarlo todo?
Era el tiempo de ir más allá de la tinta en el papel y confrontar la vida que esperaban, pero ¿serían capaces de hacerse escuchar en un mundo que normalmente silenciaba las voces como las suyas? Así, con la presión del tiempo y la incertidumbre girando a su alrededor, el próximo paso estaba más cerca que nunca, y el miedo al rechazo les aguardaba de manera inminente. Las luces del salón empezaron a brillar con fuerza, mientras los preparativos para la gala avanzaban. La tensión era palpable en el aire, y María sentía cómo sus nervios se intensificaban a medida que el evento se acercaba. Sentada con su madre en la mesa de la cocina, un espacio que había sido testigo de sus luchas y triunfos, ambas se encontraron ante una hoja en blanco, que, a ese punto, parecía más intimidante que nunca. Las palabras que antes brotaban con confianza se convirtieron en un susurro temeroso en sus bocas. «Deberíamos practicarlo una vez más», sugirió su madre, pero su voz traía consigo una mezcla de desesperación y anhelo. María sabía que el miedo hacía eco en ambas, un eco que necesitaba silenciarse. «Sí, pero esta vez hay que hacerlo con énfasis. Vamos a entregarlo como si ya estuviéramos en el escenario», dijo María, tratando de entusiasmar el ambiente. La idea de convertirse en oradoras y de compartir su viaje personal empezaba a parecer la llave que desbloquearía sus inseguridades. Al pronunciar sus historias, se sumergieron no solo en la narración, sino en la evocación de emociones que creían olvidadas. María, con sus temores sobre la búsqueda de la aprobación ajena, hablaba sobre esa pérdida que la había marcado profundamente, revelando cómo el dolor había sido su acelerador hacia el cambio. Su madre, aún titubeante, contaba los sacrificios que había hecho por su familia, y cómo cada uno había sido una elección, más que una renuncia. A medida que avanzaban, el espacio parecía encogerse a su alrededor, distrayéndolas de la magnitud del desafío que tenían frente a ellas. Cada frase pronunciada las acercaba un poco más a una versión de sí mismas que, quizás, siempre habían anhelado ser. Pero también había espacios vacíos. El temor seguía siendo un compañero constante, preguntándose si realmente valía la pena la exposición emocional. Las dudas se mezclaban con destellos de valentía cuando María admitió: «Nunca antes había sentido que tenía algo realmente importante que decir, pero ahora me doy cuenta de que no necesito esperar más». Con cada ensayo, el impacto emocional de sus palabras resonaba en las paredes de la cocina. Era como si cada vez que hablaban, una pequeña parte de la carga emocional que llevaban se liberaba, creando un ambiente de confianza renovada. Pero al mismo tiempo, una inquietud persistente la seguía, como una sombra que amenazaba con opacar su luz. Antes de que se dieran cuenta, el día del evento debía llegar. María se encontraba ante su espejo, contemplando el reflejo de una mujer que había empezado esta travesía como una sombra insegura de sí misma. Sin embargo, los ensayos, las historias compartidas y la conexión con su madre habían encendido un fuego en su interior. Era en ese momento que, en medio de los preparativos finales, discernió una nueva narrativa. No era solo una historia que contaba, sino que se trataba de un viaje a su autenticidad. La noche llegó. Las luces apagadas en el salón deslumbraron ante la multitud. María experimentaba una mezcla de adrenalina y pánico. Antes de salir al escenario, se giró hacia su madre. «Estoy lista, y estoy lista porque lo hacemos juntas», afirmó con firmeza. El momento había llegado. Mientras se acercaban al podio, la multitud las miraba expectante, y el corazón de María latía con fuerza. La incertidumbre de ser vistas se transformaba en la posibilidad de ser escuchadas. Todas las dudas acumuladas durante semanas se unieron en ese instante. Sin embargo, un pensamiento la atravesó como un relámpago. ¿Qué pasaría si, al abrirse, su madre también se revelaba de formas que no podían prever? El silencio se hacía pesado a su alrededor, y María se preguntó nuevamente: ¿cuántas verdades resguardarían en su interior? Mientras en el escenario comenzaba el primer aplauso, la pregunta seguía resonando en su mente. ¿Estaría su madre dispuesta a revelar todo lo que implicaba su historia? Así, el escenario se convirtió en su campo de batalla personal. La historia estaba lista para ser contada, pero las capas de su pasado aún podían ocultar secretos que cambiarían el rumbo de su conexión para siempre. En el preciso instante en que tomaron los micrófonos, la ansiedad de la verdad por liberar comenzaba a arder en sus corazones. ¿Sería suficiente lo que compartieran, o habría más por descubrir en el camino hacia la autenticidad? El momento llegó. María y su madre se encontraron en el escenario, frente a un auditorio que emitía una energía vibrante. Con cada pulso de su corazón resonando, la incertidumbre sobre su próxima declaración se mezclaba con la firmeza que habían cultivado
a lo largo de los días de ensayo. María miró a su madre, su solidaria y temerosa compañera de viaje. En sus ojos vio el reflejo de su propia valentía, comprendiendo que juntas no solo iban a contar su historia, sino que también estaban a punto de crear una nueva narrativa. «Hola a todos», comenzó María, con la voz aún temblorosa, pero firme. «Hoy estamos aquí para compartir algo muy especial. No solo escucharán mi historia, sino también la de mi madre, quien siempre ha sido mi mayor inspiración». Las primeras palabras resonaron en la sala, y un murmullo de expectativa se extendió entre el público. A medida que María narraba su experiencia, sus luchas y frustraciones se entrelazaron con los sacrificios de su madre. Habló de las noches en vela, del esfuerzo constante, y cómo cada lágrima había sido un ladrillo en la construcción de su futuro. Aquella noche, por primera vez, no se sentía sola en su narrativa. Su madre estaba ahí, a su lado, lista para compartir la parte más íntima de la vida que llevaban juntas. Cuando María giró hacia su madre, vio cómo empezaba a relajarse. «Quiero que escuchen de ella lo que significan la esperanza y la lucha», dijo. Su madre tomó el micrófono y con una voz que comenzó un poco titubeante, empezó a contar las historias de su vida, de su experiencia vendiendo tacos bajo el sol. Las sonrisas y recompensas de sus clientes contrastaban con el sudor en su frente, la lucha por ofrecer a su hija una educación digna. Era un relato de sacrificio, sí, pero también de amor y de perseverancia. La conexión entre madre e hija se hacía palpable. Al compartir sus verdades, las palabras no solo escapaban de sus labios, resonaban en el corazón de la audiencia. Las miradas se mantenían fijas, y en ese espacio compartido, María comenzó a ver un cambio en su madre. La liberación de su historia provocaba una transformación en ambas, donde la vulnerabilidad se convertía en fuerza. Mientras avanzaban, las lágrimas caían, pero en lugar de ser señales de debilidad, se tornaban en muestras de autenticidad. Sus historias, entrelazadas, reflejaban la resiliencia, mostrando a otros que, aún en las adversidades, había un camino hacia una vida plena. A medida que la narración avanzaba hacia su cierre, un aire de esperanza envolvió la sala. Cuando finalmente culminaron su presentación, el aplauso resonó como un abrazo sonoro, envolviendo a madre e hija en una atmósfera de reconocimiento y celebración. Al bajar del escenario, una oleada de gratitud las invadió, no solo por el reconocimiento del público, sino por haber descubierto juntas la radical verdad de su existencia. Su historia no solo había sido contada, sino validada. Ambas habían armado un puente hacia su propia sanación. La noche dejó en claro una lección importante: el poder de compartir, de ser vulnerables, de entrelazar historias, era liberador. Las inquietudes iniciales se desvanecieron y con ellas, el miedo. La narrativa que compartieron había encendido una chispa de inspiración en un grupo de personas, una chispa que podría transformarse en cambio. Días después, María reflexionaba sobre ese momento. Su trayecto hacia la autoexpresión y la búsqueda de su voz ya no se sentía como una carga, sino como una oportunidad de continuar el legado de su madre, honrando las luchas y victorias de ambas. Al mirar a su madre, ella veía más que una figura de autoridad, veía una mujer fuerte, valiente, a la que al final del día había llegado a comprender y amar aún más. Con esto, María se sentía lista para perseguir nuevas metas y decidida a apoyar a su madre en su recuperación, no solo porque se lo debía a ella, sino porque ambas merecían tener un futuro en el que brillaran, donde pudieran continuar alzando la voz. El legado de la historia familiar de sacrificios y triunfos orientó su rumbo hacia un territorio donde podían entrelazar no solo sus voces, sino sus esperanzas. Cada paso que dieron juntas a partir de esa noche fue un recordatorio de que compartir su verdad las hacía más fuertes y el proceso de superación personal se convertiría en un viaje que las definiría. Cuando se lo permitió, María dio un último vistazo a la presentación. Sabía que este era solo el inicio de un camino que apenas comenzaba. Sabiendo que podría abrazar su autenticidad, el futuro se expandía ante ellas, lleno de posibilidades. Recuerda, tú también puedes ser parte de este viaje de transformación. Si has resonado con esta historia, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo.
Comenta tus reacciones y teorías sobre el final y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Únete a esta comunidad de cambio y crecimiento.